Buenos días, nuestro equipo es el equipo número 2 y el día de hoy les vamos a presentar el tema de embriología cardiovascular. El equipo está compuesto por Varillas Reyes Diego Amauri, Lagunes Hernández Raúl, Ramos Viñas Aldo Yair, Castrejón Colín Mariana y Vázquez Santiago Catherine. Esperamos que la información sea clara y útil para comprender estos procesos tan importantes. Bueno, para empezar, les voy a hablar del desarrollo inicial de las grandes venas, que forman parte del sistema cardiovascular embrionario. Este proceso comienza aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo, cuando el embrión aún no tiene un sistema venoso como el del adulto. Por eso, en esta etapa se establecen tres pares principales de venas, cuya función es llevar la sangre hacia el corazón primitivo, especialmente hacia el seno venoso. Estas venas son las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Las venas vitelinas transportan sangre desde el saco vitelino hacia el corazón y además participan en la formación del sistema portohepático y parte de la vena cava inferior. Las venas umbilicales llevan sangre oxigenada desde la placenta hacia el embrión. Inicialmente existen dos, pero posteriormente la vena umbilical derecha desaparece y la izquierda persiste. Aunque estos dos sistemas son importantes, las venas más relevantes para la formación de las venas son las venas cardinales, ya que son las encargadas de drenar la mayor parte de la sangre del cuerpo del embrión. Todas estas venas desembocan en el seno venoso, que funcionan como una cavidad receptora del flujo venoso en las etapas tempranas. Ahora, hablando específicamente del sistema de venas cardinales, inicialmente el sistema venoso es completamente simétrico, es decir, existe una vena del lado derecho y otra del lado izquierdo, que cumplen la misma función. Las venas cardinales se organizan en las venas cardinales anteriores, que drenan la sangre de la cabeza, cuello y parte superior del embrión, las venas cardinales posteriores, que drenan el resto del cuerpo, y ambas se unen para formar las venas cardinales comunes, que desembocan directamente en el seno venoso. Conforme avanza el desarrollo, este sistema experimenta modificaciones importantes. En la región superior se forma una anastomosis entre las venas cardinales anteriores derecha e izquierda, lo que permite que la sangre del lado izquierdo se desvíe hacia el lado derecho. Como resultado, la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha persisten y dan origen a la vena cava superior, mientras que gran parte del sistema venoso izquierdo regresa, aunque una porción contribuye a la formación de la vena brachiocefálica izquierda. En la región inferior, las venas cardinales posteriores dejan de ser suficientes para el drenaje del cuerpo, por lo que son reemplazadas progresivamente por otros sistemas venosos. Entonces aparecen las venas subcardinales, que se desarrollan medialmente y participan en el drenaje de los riñones en desarrollo, contribuyendo a la formación de la vena cava inferior. Y posteriormente las venas supracardinales, que sustituyen en gran parte a las cardinales posteriores y participan en el drenaje de la pared corporal, dando origen al sistema ácigos. Ahora voy a explicar los cambios del sistema venoso embrionario y la formación de las grandes venas, que es donde se integra todo lo anterior. Al inicio del desarrollo, el sistema venoso presenta una organización bilateral y simétrica formada principalmente por las venas cardinales, vitelinas y umbilicales, las cuales drenan hacia el seno venoso. Sin embargo, esta simetría se pierde conforme avanza el desarrollo debido a una serie de transformaciones complejas. Primero se forman múltiples anastomosis intercardinales, especialmente entre la vena cardinales anterior derecha e izquierda. Estas conexiones permiten que el flujo sanguíneo se desvíe progresivamente hacia el lado derecho. Al mismo tiempo, ocurre la regresión selectiva de diversos segmentos venosos, sobre todo del lado izquierdo, incluyendo partes de las venas cardinales anteriores y comunes. Esta regresión no es al azar, sino que está relacionada con cambios en la dirección del flujo sanguíneo. Además, las venas cardinales posteriores dejan de ser el principal sistema de drenaje del cuerpo y son reemplazadas funcionalmente por dos sistemas nuevos: las venas subcardinales, que se desarrollan medialmente y participan en el drenaje de los riñones, y las venas supracardinales,
que se desarrollan dorsalmente y se encargan del drenaje de la pared corporal. Durante este proceso, también se establecen conexiones entre las venas subcardinales y supracardinales, lo que permite que la formación de nuevos trayectos venosos más eficientes. Como resultado de estos cambios, anastomosis, regresión y reemplazo de sistema venosos, se produce una reorganización hemodinámica, en la que el flujo sanguíneo se dirige predominantemente hacia el lado derecho. Esto da lugar a un sistema venoso asimétrico, que es la base del sistema venoso definitivo del adulto. En cuanto a la formación de las grandes venas, esta reorganización permite el desarrollo de estructuras específicas. Primero, la vena cava superior se forma principalmente a partir de la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha. Por su parte, la vena cardinal anterior izquierda no desaparece completamente, sino que forma una anastomosis con la derecha, dando origen a la vena brachiocefálica izquierda, mientras que el resto de sus segmentos en gran parte regresa. La vena cava inferior tiene un origen un poco más complejo, ya que se forma a partir de la integración de varios segmentos derivados de diferentes sistemas venosos embrionarios. Para esto se distinguen 4 segmentos principales. Primero, el segmento hepático, que este segmento se origina a partir de las venas vitelinas, que al enrollarse el hígado forman una red de sinusoides hepáticos. Parte de estas venas persisten y dan lugar al segmento de la vena cava inferior que atraviesa el hígado. Después tenemos el segmento prerrenal. Este se forma a partir de la vena subcardinal derecha y las venas subcardinales aparecen como un nuevo sistema venoso que drena principalmente los riñones en desarrollo. La subcardinal derecha es la que persiste y contribuye directamente a esta porción de la vena cava inferior. Luego está el segmento renal, que este segmento es muy importante porque se forma por una anastomosis entre las venas subcardinal y supracardinal. Es decir, aquí se establece una conexión entre dos sistemas venosos diferentes, lo que permite integrar el drenaje de distintas regiones, especialmente a nivel de los riñones. Finalmente tenemos el segmento postrenal. Este se origina a partir de la vena supracardinal derecha, que reemplaza en gran parte a las venas cardinales posteriores y se encarga del drenaje de la parte inferior del cuerpo. Algo muy importante en todo este proceso es que la mayor parte de las estructuras del lado izquierdo regresan, mientras que las del lado derecho persisten. Esto explica por qué la vena cava inferior se forma principalmente del lado derecho. Hola amiguitos de YouTube, yo les voy a hablar sobre la circulación fetal, que esta es un sistema especializado del sistema cardiovascular que permite al feto obtener oxígeno y nutrientes antes de nacer. Como características principales vamos a tener que no hay intercambio gaseoso en los pulmones, la placenta funciona como órgano respiratorio, alta resistencia pulmonar y una baja resistencia sistémica por la placenta más que nada. También es muy importante que localicemos las estructuras más importantes, que lo van a ser los vasos umbilicales, que aquí tenemos a la vena umbilical, que es la que lleva sangre oxigenada hasta la placenta, y las 2 arterias umbilicales, que estas van a llevar la sangre desoxigenada hacia la placenta. Ahora vamos a hablar sobre los 3 shunts más importantes, que son los siguientes: el conducto venoso, que permite que la sangre de la vena umbilical pase directamente a la vena cava inferior. Esto evita gran parte del hígado. Tenemos que el foramen oval es una abertura entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda que permite que la sangre pase directamente del lado izquierdo del corazón. Luego tenemos al conducto arterioso, que es el que conecta la arteria pulmonar con la aorta, evitando que la sangre se vaya a los pulmones.
En cuanto al recorrido de la sangre, este inicia cuando la sangre oxigenada entra al feto por la vena umbilical y pasa por el conducto venoso. Llega a la vena cava inferior, entrando así por la aurícula derecha. Desde aquí, la mayor parte de la sangre pasa por el foramen oval hacia una aurícula izquierda, luego el ventrículo izquierdo y finalmente a la aorta, distribuyéndose principalmente hacia el cerebro y el corazón. Otra parte muy importante sería que se aseguran pues los órganos más vitales, como pues son los del cerebro y el corazón. Y finalmente al momento del nacimiento ocurren pues los cambios, que es cuando el bebé ya respira por primera vez. Disminuye la resistencia pulmonar y aumenta el flujo hacia los pulmones, además de que cortan el cordón umbilical y aumenta la resistencia sistémica. Va a ser el resultado de que el foramen oval se cierre y la fosa oval, y el conducto arterioso se convierte en un ligamento, el conducto venoso en el ligamento venoso y la vena umbilical en el ligamento redondo del hígado. Y para concluir, la circulación fetal es un mecanismo adaptado para la vida intrauterina que permite el adecuado desarrollo del feto hasta el momento del nacimiento. En esta diapositiva vamos a analizar el orden del sistema cardiovascular, específicamente la formación del tubo endocárdico primitivo, que representa la primera estructura funcional del embrión. Este proceso inicia durante la tercera semana de gestación. Es un momento crítico del desarrollo debido a que es cuando el embrión aún es un disco trilaminar y comienza la diferenciación de sus capas germinales. El corazón se origina a partir del mesodermo esplácnico, que es la porción del mesodermo, específicamente la del mesodermo lateral, que está en íntima relación con el endodermo. Esta relación es clave porque el endodermo libera señales moleculares, como factores de crecimiento. Esto va a hacer que se induzca la diferenciación cardiogénica. Entre estos factores destacan proteínas como el Bone Morphogenetic Protein y la inhibición de señales como el WNT, que permiten que ciertas células mesodérmicas se comprometan hacia un destino cardíaco. A partir de esto se forma el llamado campo cardiogénico. Se encuentra ubicado inicialmente en la región más anterior del embrión. Es importante notar que debido al plegamiento cefalocaudal posterior, esta región terminará desplazándose hacia una posición más ventral y torácica. Dentro de este campo cardiogénico se diferencian dos tubos endocárdicos, uno derecho y uno izquierdo. Estos tubos están rodeados por células miocárdicas primitivas y separados inicialmente por el mesénquima. Y una característica de estos dos tubos es que conforme el embrión experimenta el plegamiento lateral, ambos tubos comienzan a aproximarse, y esto lo hacen en una dirección hacia la línea media. Este movimiento es fundamental ya que va a permitir su fusión de ambos tubos. Como resultado de esta fusión se va a formar el tubo cardíaco primitivo, que ya representa una organización básica y será el precursor directo del corazón definitivo. Uno de los aspectos más importantes que yo considero es que este tubo comienza a presentar actividad contráctil desde muy temprano desarrollo, iniciando el latido aproximadamente entre los días 22 y 23 del desarrollo. Esto ocurre incluso antes de que exista un sistema nervioso, lo que demuestra que el corazón posee un automatismo intrínseco. En resumen, en esta etapa pasamos de células mesodérmicas indiferenciadas a una estructura tubular capaz de contraerse, lo que marca el inicio de la circulación embrionaria. Una vez que ya está formado el tubo cardíaco primitivo, no es una estructura homogénea, sino que presenta una segmentación bien definida, la cual es esencial para entender cómo se formarán las cavidades del corazón adulto. Estos segmentos se organizan en un eje caudocraneal, es decir, desde la parte más inferior hacia la parte superior. El primer segmento es el seno venoso,
que actúa como la porción de entrada del corazón primitivo. Aquí es donde van a desembocar las venas vitelinas, las umbilicales y las cardinales. Con el tiempo este seno venoso se incorpora parcialmente a la aurícula derecha, formando su porción lisa, que es conocida como sinus venarum. Posteriormente vamos a encontrar la aurícula primitiva, que va a dar origen a ambas aurículas. Inicialmente es una cavidad única, pero más adelante se dividirá mediante procesos de tabicación. Después, el siguiente segmento es el ventrículo primitivo. Este ventrículo nos va a contribuir a que se desarrolle el ventrículo izquierdo. Luego tenemos al bulbo cardíaco, que es una estructura compleja, que va a dar origen al ventrículo derecho y parte de los tractos de salida. Este bulbo incluye regiones como el cono arterioso, que es fundamental para la correcta alineación de los grandes vasos. Y por último, el segmento más craneal, que es el tronco arterioso, que posteriormente se va a dividir para formar la aorta descendente y el tronco pulmonar. El flujo sanguíneo primitivo va a estar influenciado por esta organización. Esta organización permite que el flujo sea de un modo unidireccional. Esto nos dice que la sangre va a entrar por el extremo caudal, atraviesa los distintos segmentos y es expulsada hacia el extremo craneal. Aunque este sistema es muy primitivo, ya cumple una función esencial, que es distribuir oxígeno y nutrientes en un embrión que está creciendo rápidamente. Y pues cada uno de estos segmentos es clave, ya que cualquier alteración en su desarrollo puede traducirse en malformaciones estructurales del corazón, como ya más adelante lo veremos. Y bien, una vez que el tubo cardíaco ya está organizado, este no puede permanecer recto debido a su rápido crecimiento. Necesita adaptarse al espacio limitado dentro del embrión. Por esta razón ocurre el proceso de plegamiento cardíaco, que también lo conocemos como looping. Este plegamiento ocurre hacia la derecha, generando una forma característica de S. Este movimiento no es aleatorio, sino es altamente regulado y permite que las futuras aurículas y ventrículos se posicionen correctamente en el espacio. Durante este proceso intervienen mecanismos de lateralidad corporal relacionados con genes como el gen nodal y el gen lefty, que determinan la simetría derecha e izquierda del organismo. Y algo aquí importante que vale la pena mencionar es que si este proceso falla o ocurre en una dirección contraria, pueden desarrollarse anomalías como la dextrocardia, donde el corazón se ubica en el lado derecho del tórax. Otras alteraciones más complejas incluyen la transposición de grandes vasos, en el que la aorta y la arteria pulmonar quedan intercambiadas, lo cual pues definitivamente va a comprometer gravemente la circulación en un futuro. Por lo tanto, el looping no solamente define la forma del corazón, sino que también es esencial para su correcta funcionalidad. Y bueno, finalmente, es importante entender por qué todo este proceso es relevante desde el punto de vista clínico, debido a que el tubo cardíaco constituye la base estructural del corazón definitivo. Considerando esto, a partir de este tubo ocurren procesos complejos como la tabicación, es decir, la división de las cavidades, la remodelación, que es el ajuste de su forma, y la diferenciación, que es cuando las células se especializan en cada región. Gracias a estos procesos se forman las 4 cavidades cardíacas y se establece la separación entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Cabe destacar que alteraciones en cualquiera de estas etapas pueden dar lugar a cardiopatías congénitas, las cuales representan una de las principales causas de morbilidad en recién nacidos. Y dentro de estas causas de morbilidad tenemos, por ejemplo, la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot y la ya mencionada dextrocardia. Vale, ahora vamos a ver el tema de derivados de los arcos aórticos, ¿ok?
Aquí vamos a presentar el desarrollo y la remodelación que va a tener nuestro sistema arterial embrionario, ¿ok? Vamos a ver que se va a transformar de una red de vasos simétricos en una arquitectura asimétrica, ¿ok? Analizaremos sus bases moleculares y hasta los derivados aórticos, ¿ok? Entonces, vamos a definir primero qué es la vasculogénesis y qué es la angiogénesis, ¿ok? Porque las dos son distintas. La vasculogénesis, vamos a definirla como los vasos surgen por la coalescencia de los angioblastos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se van a formar vasos sanguíneos de novo, o sea, se van a formar vasos sanguíneos de cero, o sea, se van a hacer totalmente de cero. ¿Y quién lo va a hacer? Los angioblastos, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen cómo es que un grupo de angioblastos, que van a ser células mesodérmicas, van a formar un vaso sanguíneo, en este caso es una red capilar, ¿ok? Y en la angiogénesis vamos a tener que los vasos sanguíneos van a brotar de otros ya existentes, ¿no? Entonces esto va a ser importante porque nosotros al hablar de vasculogénesis tenemos solamente dos vasos que van a ser originados de nuevo, ¿no? Entonces aquí los podemos ver. Y va a ser la aorta dorsal, como la podemos ver, la vena cardinal común y la vena cardinal posterior. En sí son las venas cardinales, ¿no? Y nuestra aorta dorsal, ¿ok? Estas dos se van a originar por vasculogénesis, ¿ok? Y esto va a ser muy importante, ya que la aorta dorsal en un punto va a ser importante para que nosotros podamos estudiar los arcos aórticos, ¿ok? Entonces continuemos. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de estos arcos aórticos? ¿Ok? Vamos a decir que el origen de estos arcos aórticos va a ser el saco aórtico. Recordemos que el saco es una dilatación de nuestro tronco arterioso, ¿no? Aquí lo podemos ver en la flecha, flecha negra que apunta en la derecha, nuestro tronco arterioso. Podemos ver nuestro saco aórtico y podemos ver cómo es que esta pequeña dilatación que tiene, ¿ok? Y es justo, pues está justo formada donde termina nuestro corazón, ¿no? Esto ya es fuera del corazón, ¿ok? Esto va a ser importante. ¿Por qué decimos que es, por qué decimos que es importante? Pues porque nuestro saco aórtico va a ser como un regulador de la presión, ¿no? ¿Ok? Va a ser el primer lugar donde la sangre pega, ¿no? Porque la sangre pega con fuerzas de cizallamiento, ¿ok? Y estas fuerzas son muy fuertes, entonces es el modulador de la presión, nuestro modulador, el saco aórtico, ¿ok? Y de ahí se va a distribuir a diferentes tejidos. Aquí nosotros podemos ver en la primera imagen en la que dice A, nuestro saco aórtico, ¿ok? Y podemos ver cómo es que se relaciona con otros vasos, ¿ok? Entonces, ahora hablando de arcos aórticos, pues vamos a tener que definir que estos son importantes. ¿Por qué? Porque se originan de una necesidad, ¿ok? Y la necesidad es irrigar unas estructuras. Aquí podemos ver a los arcos faringios. Los arcos faringios se forman alrededor de la cuarta a la quinta semana. Estos van a dar origen, obviamente, a músculos, a nervios, ¿ok? Y tienen también un componente cardíaco, ¿ok? Nuestros arcos faringios están compuestos por un nervio, ¿ok? Y un componente vascular y tejido mesenquimatoso. Entonces, la importancia de estos arcos aórticos es de que van a dar irrigación a los arcos faringios, ¿ok? Y van a ser su componente vascular. Por eso se les va a denominar arcos aórticos. Ahora, ¿por qué otra cosa se les va a denominar arcos aórticos? Bueno, pues porque vamos a ver que estos tienen un trayecto, ¿ok? Entonces hay que definir cuál es ese circuito, ¿no? ¿Ok? Todo comienza en el saco aórtico, como lo podemos ver aquí enfrente. Aquí va a salir hacia la aorta ventral, que es la que está enfrente, esa U pequeña que está ahí, ¿ok? Que se divide en dos ramas, porque si recordamos bien aquí, nuestro saco aórtico se divide en dos ramas, derecha e izquierda, ¿ok? Y aquí está, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que esto se divide en dos ramas, derecha e izquierda, esto a nivel de cuello, ¿ok?
Y entonces vamos a ver que vamos de saco aórtico, vamos a la aorta ventral y después pasamos el arco aórtico, pasamos los arcos faringios y nos dirigimos a la aorta dorsal, ¿ok? Entonces, aquí vamos a decir que hay una regulación molecular y va a estar implicada la cresta neural. Como sabemos, las células de la cresta neural migran hacia los arcos faringios en un punto, ¿ok? Y estas, cuando ya migraron, van a recubrir, ¿ok? A los vasos sanguíneos, formando parte de su endotelio y tejido conjuntivo, pero también contribuyen a regular el proceso de formación de patrones. A través del factor de crecimiento de fibroblastos 8, va a ser muy importante para regular el proceso de, del patrón que va a tener el cuarto paraórtico, pero no solo eso, ¿no? También hay que decir, ¿ok? Que además de este, se dice, ¿no? En algunas literaturas que el gen maestro de la lateralidad, el PITX2, se expresa en el saco aórtico y el campo cardiogénico secundario, ¿ok? Para determinar qué vasos deben persistir en el lado izquierdo y cuáles deben involucionar. Involucionar quiere decir que se eliminen, ¿no? Entonces ahora vamos a ver esa dinámica, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? De los arcos aórticos. Vamos a ver que estos se van a remodelar y se van a obliterar, ¿no? La obliteración quiere decir que se van a cortar, ¿no? ¿Ok? Entonces los arcos van a aparecer en sentido craneocaudal, es decir, que va a aparecer primero el 1 y vamos a terminar hasta el sexto, ¿no? Pero alrededor del día 27, el primer arco aórtico ya habrá desaparecido, ¿ok? Esto porque se van haciendo unos primeros y después otros. Nunca los vamos a ver los 6 juntos, ¿ok? Entonces el primer arco aórtico ya habría desaparecido, quedando solamente una pequeña porción, que es la arteria maxilar. Si recordamos, la arteria maxilar es una rama terminal de la carótida externa, ¿no? Que es la maxilar interna, ¿no? Junto con la temporal superficial. ¿Ok? El segundo arco aórtico nos va a dar, también va a desaparecer más o menos al día del 29, pero justamente aquí nosotros ya vamos a poder ver que nuestro tercer arco aórtico va a estar mucho más prominente, ¿ok? Va a estar más prominente y esto va a ser importante, ¿no? Porque nos va a dar cuenta que algunos ya se están obliterando, ¿no? Pero ahí dice en la imagen que el arco aórtico 1 ya se obliteró, ¿ok? Como dejando como remanente su arteria maxilar, ¿ok? Entonces, el segundo se desaparece también y queda nada más la arteria hioidea y la estapedia, que es para la estructura, del oído, ¿ok? Entonces, vamos a proseguir. Entonces ahora vamos a hablar, como ya lo vimos aquí, estos van a ser sus derivados, ¿ok? Del primero y del segundo arco, siendo no muy importantes, ¿no? Hay que recordar que son pares, ¿no? Vamos a tener un par de arcos faringios, ¿no? Entonces el primer par solamente nos va a dar la arteria maxilar y el segundo par nos va a dar la arteria hioidea y la estapedia, ¿no? Entonces vamos a decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver los derivados de los tercer y cuarto y sexto, de los tercer y cuarto arcos faringios, ¿no? Entonces los derivados del tercero, vamos a hablar sobre que el tercer arco, que nos va a constituir la carótida común y la porción proximal de la arteria carótida interna. El resto de esta carótida interna se va a completar con el segmento craneal de la aorta dorsal, ¿ok? Y aquí es como lo podemos ver. ¿Ok? La carótida externa no van a ser como un brote del saco aórtico. ¿Ok? Ahora vamos a ver de los derivados del cuarto par. Eh, el cuarto par va a mostrar una simetría muy marcada. ¿Ok? A la izquierda va a formar el segmento del callado de la aorta entre la carótida común y la subclavia. Y a la derecha va a formar el segmento proximal de la arteria subclavia derecha, ¿no? Cuya parte distal se completa con la aorta derecha. Y es que aquí lo podemos ver en la imagen. Podemos ver cómo es que este cuarto par de arcos faringios nos va a formar el callado de nuestra aorta, ¿no? También formándonos del lado izquierdo y del lado derecho, la subclavia, ¿no? Subclavia derecha. Bueno, por último vamos a hablar del sexto y sexto arco aórtico y la circulación pulmonar.
El sexto arco aórtico va a generar una rama que crece hacia la yema pulmonar en desarrollo, ¿ok? El lado derecho, su extremo proximal se convierte en el segmento proximal de nuestra arteria pulmonar derecha, ¿ok? Y la porción distal pierde su conexión con la aorta dorsal y desaparece, ¿ok? Eh, a la izquierda, la porción distal persiste durante toda la vida intrauterina como el conducto arterioso, que lo podemos ver aquí, en la imagen, ¿ok? Y va a conectar la arteria pulmonar con la aorta para eludir la circulación pulmonar fetal, ¿ok? Tras el nacimiento, este se cerrará para formar solamente un ligamento, ¿no? Un ligamento arterial que lo vamos a poder ver en una siguiente imagen. Y aquí lo vamos a poder ver, ¿ok? Vemos el que está en nuestro ligamento arterial, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el nervio laringeo recurrente y su anatomía comparada, ¿ok? Finalmente, eh, este descenso, o bueno, los nervios laringeos bajan, ¿ok? Rodean al sexto arco, y al bajar al corazón, en el lado derecho sube hasta engancharse en la subclavia, pero en el lado izquierdo queda atrapada debajo del caído de la aorta, ¿ok? Debido a que hay la persistencia de este conducto arterioso, ¿no? Es un recordatorio físico de nuestra historia embrionaria, ¿ok? Y aquí lo podemos ver. Del lado derecho está un poquito más arriba y del lado izquierdo un poquito más abajo, ¿no? Entonces lo que decíamos que el nervio laringio, parte del vago, recurre, ¿ok? A, hacia abajo, ¿no? Formando una asa abajo de nuestra aorta y abajo de nuestra arteria subclavia derecha. ¿Ok? Pues eso sería todo. Voy a hablar acerca de la tabicación del corazón. Sabemos que empezamos desde un tubo endocárdico primitivo, por lo tanto su secuencia va a ser lineal y pues ¿cómo llegamos a la estructura que nosotros conocemos como el corazón? Pues a través del plegamento o el looping que hace el corazón va a adquirir su estructura, pero sabemos que se va a dividir principalmente en lo que es el bulbo cardíaco, el ventrículo y la aurícula. El ventrículo se le va a llamar primitivo y también a la aurícula primitiva. ¿Por qué? Porque no están con sus compartimentos como los conocemos. Es por esto que vamos a llegar al concepto de tabicación. Pues sabemos que la tabicación va a ser la formación de paredes, muros o tabiques dentro de la estructura cardíaca. Existen 4 tabicaciones, las cuales van a servir para poder formar los compartimentos y también las válvulas del corazón. Vamos a iniciar hablando de la tabicación auriculoventricular. Esta tabicación es muy importante porque es la columna de la cual se van a anclar otras estructuras. La comunicación de ventrículo aurícula va a estar ligeramente separada por lo que se le llama al canal auriculoventricular. La tabicación auriculoventricular va a estar formada por 4 almohadillas. ¿A qué le vamos a llamar almohadillas? Va a ser el engrosamiento de estas células endocárdicas que van a provenir pues de las paredes. En este caso estas 4 van a venir 2 laterales, una izquierda y una derecha, una dorsal y una ventral o superior e inferior. La dorsal y la ventral se van a empezar a aproximar, también la lateral izquierda y la derecha, pero las que se van a fusionar van a ser la dorsal y la ventral, creándonos 2 compartimentos, el conducto auriculoventricular derecho y el conducto auriculoventricular izquierdo. En esta imagen que tenemos acá arriba, la tabicación auriculoventricular vendría siendo esta. Solamente que estamos viendo al corazón cortado coronalmente.
a la mitad, vaya. Entonces, esta parte sería la almohadilla dorsal y la que no estamos viendo sería la almohadilla ventral. Esta sería la almohadilla lateral izquierda, derecha, perdón, y la almohadilla lateral izquierda. ¿Qué pasa con estas almohadillas laterales? Se van a aproximar a lo que es la fusión de las almohadillas dorsal y ventral, pero no se van a cerrar. ¿Por qué? Porque estas van a originar las válvulas tricuspidia y bicuspidia. Estas válvulas se van a formar directamente de lo que es el anillo de las paredes endocárdicas y las almohadillas interventriculares. Va a haber 3 válvulas, por eso se le conoce como válvula tricuspidia, en la cavidad derecha y 2 en la cavidad izquierda, dando origen a la válvula bicúspide. Ahora pasamos con la tabicación auricular. Era muy importante explicar la tabicación interventricular porque es, como les dije, la columna en la cual se van a anclar ciertas estructuras, como la tabicación auricular. En el techo de nuestra aurícula primitiva va a empezar a haber un engrosamiento de este techo y pues nos va a crear a este tabique que se le va a conocer como septum primum o septum primero. Este septum va a ir bajando del techo hacia la almohadilla auriculoventricular. Se va a ir aproximando, pero en medio de ella va a quedar un orificio. A este orificio se le va a conocer como ostium primum. Ostium quiere decir agujero. ¿Ok? Entonces, esta lámina va a seguir creciendo hasta cerrar ese agujero conocido como ostium primum. Pero mientras se va cerrando ese agujero, se va a abrir otro en su parte superior. ¿Por qué? Porque empiezan a haber células que hacen apoptosis, muerte celular programada. Por lo tanto, va a haber perforaciones y después un agujero más grande conocido como ostium secundum. Entonces pasamos de tener un agujero en la parte inferior a un agujero en la parte superior. Ahora, va a haber otro ensanchamiento de la pared, otro engrosamiento, otra lámina que empieza a bajar igual del techo, pero del lado derecho al septum primum, el cual se le va a conocer como septum secundum. Este se va a aproximar igual a la almohadilla auriculoventricular y va a dejar un agujero. Como el primer agujero que había dejado el septum primum, este va a dejar un agujero similar, pero a este se le va a conocer como agujero oval. Entonces vamos a tener un canal al cual se va a conocer como foramen oval. Aquí está señalado de una mejor manera. Y bueno, pasamos de tener en el septum primum un agujero de la parte inferior a la parte superior. Entonces, a este remanente del septum primum se le va a conocer ya también como una válvula. ¿Por qué? Porque va a dejar que la sangre pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Sabemos que en el proceso de desarrollo embrionario las presiones van a ser diferentes a cuando estamos ya en la etapa de nacimiento. La presión derecha va a ser más fuerte, por lo tanto la sangre va a pasar del lado derecho al lado izquierdo. Esto es completamente fisiológico porque no están desarrollados los pulmones todavía, entonces queremos evitar la circulación menor. Cuando nacemos, las presiones se invierten, entonces la presión del corazón izquierdo es mayor, pero como esto va a servir como una puerta, la sangre que quiera pasar ya no se puede regresar. A esto se va a cerrar, este foramen oval se va a cerrar. Aquí lo vemos un poquito mejor. Este es el septum primum con el orificio que va a ser el ostium secundum, porque el
ostium primum, que era el que estaba aquí, ya se cerró, ¿vale? Entonces desciende septum secundum, pero deja el orificio oval. Entonces esto va a ser lo que funcione septum primum como una válvula de paso pero no regreso. Ahora pasamos con la tabicación ventricular, que básicamente va a ser la formación del muro que separa los ventrículos izquierdo y derecho. Como estamos viendo aquí, tenemos a nuestra almohadilla auriculoventricular. ¿Y qué va a suceder? Que la parte muscular de nuestros ventrículos, bueno, la parte de en medio de nuestros ventrículos, en este caso la parte muscular, se le va a generar un engrosamiento. Entonces va a haber una proliferación hacia la almohadilla auriculoventricular. Pero esta no se va a cerrar este agujero no se va a cerrar del todo. Es por eso que a esta parte que no se cerró y que está comunicando los ventrículos se le va a llamar foramen interventricular. Entonces, ¿qué pasa con esta parte que no se cerró? Ahorita lo vamos a ver. Esta parte que no se cerró se va a cerrar, vaya, por dos procesos. Se va a generar una porción de almohadilla endocárdica en la parte posterior del corazón y en la tabicación troncoconal se va a generar una cresta bulbotroncal, la cual va a ser la porción troncoconal que va a cerrar a la parte del foramen interventricular. Entonces vamos a tener dos porciones, la porción muscular y la porción membranosa. Entonces, ahora pasamos con la tabicación troncoconal. Van a haber unas células de la cresta neural que van a mirar a la asa cardíaca. Tenemos a nuestro tronco arterioso y nuestro bulbo, que es en donde se va a dar ese proceso. Y pues se van a formar crestas vulvares y troncales. Estas van a crecer de manera espiral. La cresta superior derecha del tronco arterial va a crecer en sentido distal y hacia la derecha, mientras que la cresta inferior izquierda del tronco arterial va a crecer en sentido distal y hacia la derecha. Esto va a hacer que se nos cree una separación helicoidal, la cual nos va a dar la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces, esa porción de la tabicación troncoconal va a ser la parte que va a lograr cerrar la porción membranosa ventricular. A su vez, en sus paredes aparecerán válvulas semilunares, tanto en la arteria aorta como en la arteria pulmonar, y eso va a hacer que se evite el retroceso de la sangre expulsada del corazón.